Y creo que la historia del camino de Emaús en el capítulo 24 de Lucas es así. Por eso la Iglesia nos invita repetidamente a introducirnos en ella. ¿Qué vemos? Se trata de nosotros. Ese es el punto. Trata sobre algo que sucedió hace mucho tiempo, sí, pero también trata de la Iglesia ahora. Cada dimensión de esta historia se refiere a la Iglesia de hoy y en realidad a la Iglesia de todos los tiempos. Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ahí está nuestra primera pista. Caminan en la dirección equivocada. Todo en Lucas, todo en los Evangelios se mueve hacia Jerusalén, la ciudad de la cruz, de la resurrección, del envío del Espíritu. Es donde todo está sucediendo. Estos dos caminan por el camino errado. Es una verdad básica que hablar y caminar están relacionados. Es decir, si caminas por el camino correcto, tenderás a hablar de la manera correcta y a actuar de la manera correcta. Si te diriges hacia Jerusalén, acertarás. Si te alejas, te equivocarás. Bueno, así estamos la mayoría de nosotros gran parte del tiempo, dirigiéndonos en la dirección equivocada. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Ahora bien, podemos leer esto de 100 maneras diferentes. ¿Puedo sugerirles esta? ¿Cuántas veces en su vida Jesús ha caminado junto a ustedes pero no lo han reconocido? Lo que quiero decir es que el Señor resucitado tiene una forma de usar causas secundarias. Utiliza a las personas, especialmente en los eventos de nuestras vidas, para mediar su presencia ante nosotros. Y no reconocemos lo que está pasando, ni reconocemos a esa persona como Jesús, pero Él efectivamente nos estaba acompañando. Pienso en mi vida, en todas las personas, mis padres, maestros, hasta entrenadores y amigos, que en momentos decisivos marcaron un nuevo rumbo para mí o abrieron una puerta. ¿Quiénes eran? Bueno, eran Cristo, aunque yo no fuera capaz de reconocerlo. Cristo usando a las personas como causas secundarias. Quizás al retomar esta historia puedan reflexionar sobre eso. Todas las personas en sus vidas que fueron Cristo para ustedes, aunque en ese momento no pudieran reconocerlas. Maravillosamente, por supuesto, con una ironía deliciosa, él pregunta, ¿de qué cosas vienen hablando? Ellos responden, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Entonces, con una especie de falsa inocencia, Jesús dice, ¿qué cosa? Cuéntenme. Esto es una invitación a tratar de entender a Jesús. En el primer nivel, cuando él dice, cuéntenme qué pasó, ellos relatan con bastante precisión todos los datos sobre Jesús. Era un profeta, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero no lo fue. Y además, ya es el tercer día y algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado con el relato de su resurrección. Si hoy hablaran con la gente, aun cuando nos estamos volviendo cada vez más secularizados, si en el mundo occidental preguntaran ¿quién es Jesús de Nazaret?, la mayoría relataría todas estas cosas. Contarían la historia en sus rasgos básicos, casi todos los datos los conocen todavía. Entonces, ¿por qué no lo siguen? Porque, aunque tienen todos los datos, no tienen el patrón. Esto es excepcionalmente importante aquí. Se ve todo el tiempo en la vida. O cuando hablamos de entender un chiste. Es lo mismo. Alguien te cuenta un chiste y escuchas todo, los personajes, lo que dicen, lo que se describe, pero no te parece gracioso. ¿Por qué? Porque el patrón sigue siendo opaco para ti. Es exactamente donde están ellos ahora con Jesús. Tienen los datos, pero no tienen el patrón. Y el mismo Jesús lo dice. ¡Qué insensatos son! ¿Qué los hace insensatos? No es que sus ojos no estuvieran abiertos. Ellos vieron todas estas cosas, sino que no las entendieron. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Escuchen ahora. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Detengámonos ahí un segundo porque esta es una frase muy potente. Y amigos, es la única manera adecuada de entender a Jesús. Tenemos que leerlo a través del modelo, a través del lente del Antiguo Testamento.
Cualquier persona que ame la Biblia ha soñado con esto. Si yo hubiera podido ser una mosca y estar ahí escuchándolo mientras hacía esto, ¿de qué hablaba cuando recorría todo lo que se refería a él en las Escrituras? No lo sé, pero apuesto a que habló de Adán, el primer hombre, y de cómo el Mesías, Jesús, es el primer hombre de la nueva creación. Apuesto a que habló de Noé. Noé construye el arca, lo que le permite sobrevivir al gran diluvio del pecado. Jesús es el nuevo Noé, y en esa gran nave encontramos la salvación. Apuesto a que habló de Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, a quien Dios le prometió que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo. Abraham, quien inicia la alianza. Estoy seguro de que habló del hijo de Abraham, Isaac. Recuerden que Abraham lo lleva al monte Moria para sacrificarlo. Un padre sacrificando a su hijo. El Padre Celestial que lleva a su hijo al sacrificio de la cruz. Apuesto a que habló de Jacob, el hijo de Isaac. Jacob que apoya su cabeza en una almohada inusual, una piedra, y sueña con una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles que suben y bajan por ella. ¿Acaso Jesús no dijo, verán cosas mayores, verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre? Apuesto a que habló del Mesías como la verdadera escalera que conecta el cielo y la tierra. Apuesto a que habló de Moisés. Moisés, el legislador que bajó la ley del Sinaí. Jesús, el legislador que desde el Sermón de la Montaña proclama una nueva ley. Moisés, que sacó a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Jesús lo saca de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Apuesto a que les habló de David. David, el gran rey que unió a las tribus. David, que enfrentó a los enemigos de Israel. Apuesto a que habló de David luchando contra Goliat y de cómo Jesús, en la cruz, enfrenta a los poderes del mundo. Apuesto a que habló de Jonás. Jonás que pasó 3 días en el vientre del pez. ¿Acaso no dijo Jesús, esta generación pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás, porque el Hijo del Hombre pasaría 3 días en el vientre de la tierra? Dice que habló de Moisés y de los profetas. Apuesto que habló del capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente, aquel que cargaría con los pecados de la nación. Apuesto que habló de Zacarías, quien dijo, cuando venga el Mesías, el pueblo lo mirará como a alguien a quien han traspasado, a quien han matado. Apuesto que habló de Jeremías, cuando éste anticipa una nueva alianza. ¿Acaso no dijo Jesús la noche antes de morir, este es el cáliz de mi sangre, la nueva alianza en mi sangre? ¿Ven lo que hizo? Lo llevó en un gran recorrido por el Antiguo Testamento y les mostró cómo todo habla de él. Siempre he tenido esta experiencia en mi vida. Cuando entiendes a Jesús a la luz del Antiguo Testamento, el corazón empieza a arder dentro de ti. Es exactamente lo que les pasó a ellos, porque en ese proceso de interpretación estaban captando el patrón, estaban entendiendo el sentido. Escuchen, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Eso es lo que les explicó abriéndoles las Escrituras. Cómo estaban tan intrigados, al modo en que ustedes lo estarían si leyeran a Cristo a la luz del Antiguo Testamento, le dijeron, quédate con nosotros. Él hizo ademán de seguir adelante y ellos le dijeron, no, Señor, quédate con nosotros. Así que se sienta a la mesa, parte el pan, pronuncia la bendición y se los da. El gran gesto eucarístico. Y en ese momento lo entienden. Lo estaban empezando a captar mientras recorrían el Antiguo Testamento. Sus corazones ardían y empezaban a comprender. Pero en la Eucaristía, ¿qué es lo que ocurre? Es la representación sacramental de la cruz. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes.
En la fracción del pan, en el sacramento, en la Eucaristía, es cuando lo captan. Ahí es cuando entienden lo que significa su sufrimiento. Es en la Eucaristía donde Adán, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jeremías, Zacarías, David y todos ellos llegan a su cumplimiento. Ahí es cuando lo reconocieron. Pueden ver ahora, hermanos católicos, qué sucede cada vez que asistimos a misa. En la liturgia de la palabra, cuando leemos estas historias y entendemos a estos personajes, los escuchamos de nuevo, nuestros corazones arden dentro de nosotros porque la Biblia nos proporciona el modelo. Pero luego pasamos a la liturgia de la Eucaristía y replicamos el mismo gesto de Jesús. El sacerdote pronuncia sus palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en ese momento captamos el patrón, lo vemos a Él. Para mí no es nada desconcertante que haya una correlación entre las personas que han dejado de ir a misa y las personas que simplemente no entienden quién es Jesús, que lo ven como un viejo gurú o un antiguo maestro espiritual, un profeta de hace mucho tiempo. Por supuesto que no lo entenderán. Por supuesto no lo entenderán fuera de estos dos movimientos interpretativos que se muestran aquí. Y luego, por supuesto, el último paso, que me parece tan importante. Ahora que lo vieron, si bien empezaron la historia caminando en la dirección equivocada, alejándose, ahora, a pesar de lo avanzado de la hora, a pesar de sus temores, regresan a toda prisa a Jerusalén. Ahora que lo entienden, vuelven a su ciudad, la ciudad de la cruz, de la resurrección, del envío del Espíritu Santo. Al final de la misa, una vez que hemos recibido la palabra y la Eucaristía, el sacerdote, el diácono, el obispo dice: pueden ir en paz, la misa ha terminado. Vayan a amar y a servir al Señor. Salgan ahora al mundo con este gran mensaje. El camino de Maús es toda la historia. Es toda la historia en síntesis. Abran sus Biblias, está en el capítulo 24 de Lucas. Lean esta obra maestra de nuevo. Obra maestra literaria, sí, pero sobre todo una obra maestra espiritual que nos dice quién es Jesús. Y que Dios los bendiga.